Buenas tardes, soy Max Urbina, parte del equipo del Grupo Humana y estoy aquí para darles la bienvenida. Es un honor tenerlos hoy aquí para nuestra masterclass sobre la coherencia entre el diagnóstico de bienestar laboral y los programas de bienestar. Hoy tenemos el privilegio de contar con Ana Traverso, CEO del Grupo Humana, quien será la encargada de guiarnos en este fascinante tema. Durante esta masterclass, Ana nos hablará de la importancia de alinear los diagnósticos de bienestar laboral con los programas que implementamos en las organizaciones. Este tema es esencial, ya que un diagnóstico preciso y bien realizado no solo nos ayuda a identificar las necesidades reales de los empleados, sino que también nos proporciona la base para diseñar programas de bienestar que sean verdaderamente efectivos y alineados con los objetivos organizacionales. Sin más, los dejo con Ana Traverso, quien nos guiará a lo largo de esta masterclass. Disfruten mucho esta sesión y saquen el máximo provecho. Muchas gracias, Max, y muchas gracias a todas las que estamos hoy día. Esta masterclass la hemos hecho especialmente para ustedes, así que bienvenidas y bienvenidos. Vamos a partir entonces. La idea es que vamos a hacer la exposición, y al final pueden haber preguntas y vamos a cerrar con algunos comentarios y algunas información que nos va a dar el equipo de la Academia Wellness México. Muy bien, partimos entonces. El diseño de bienestar laboral es básicamente todo lo que viene una vez que hemos realizado, una vez que hemos elaborado este diagnóstico. Vamos a partir entonces con la pregunta principal que tiene que ver cómo es, digamos, la coherencia o la lógica que existe entre los resultados obtenidos en el diagnóstico con los resultados que nosotros tenemos que diseñar a través de estos antecedentes. Entonces, contar con un diagnóstico sólido que represente las verdaderas necesidades, dolores que hemos conversado, lo estuvimos hablando muchos meses. El diagnóstico va a permitir que identifiquemos con las dimensiones que nosotros determinamos qué es lo que está sucediendo en una organización. La falta de un diagnóstico adecuado puede generar pérdida de recursos, baja participación y nulo impacto en los programas de calidad de vida o bienestar que se puedan realizar. Vamos a hablar de qué es lo que pasa y cuál es el impacto de la falta del diagnóstico en los programas de bienestar. Primero que nada, alta tasa de fracaso en programas mal diseñados. ¿Qué significa esto? ¿Que los programas en sí no son efectivos? No, no significa eso. Significa que los programas han sido diseñados bajo otros criterios, no para dar respuesta a datos que han salido de los resultados del diagnóstico. No es que en sí un programa de wellness sea malo o sea negativo para que fracase, sino que ese programa no está dando resultados porque no va a dar la respuesta a las necesidades reales de la organización. Un estudio de la Society for Human Resource and Management en el año 2022 señala que el 58% de los programas de bienestar empresarial no logra los resultados esperados debido a la falta de alineación o de coherencia con las necesidades reales de las personas, de los trabajadores, de los empleados. Como hemos visto, muchas empresas implementan iniciativas sin una evaluación previa, lo que resulta una baja participación y, lógicamente, una falta de impacto. Tenemos otro dato, otros antecedentes, que es la pérdida de inversión y desperdicio de recursos, lo que de alguna u otra forma afecta e impacta en las áreas de bienestar en relación a los presupuestos, ¿ya? El Global Wellness Institute estima que más del 30% del presupuesto anual destinado a programas de bienestar en las empresas se desperdicia en iniciativas que no impactan realmente la salud y el bienestar de los trabajadores, colaboradores, asociados, debido a la falta de un diagnóstico previo. Esto es muy delicado y, en definitiva, desmotiva
que se eleven los presupuestos anuales para esta área. Hay otro impacto que es la desconexión entre la oferta y la demanda de bienestar. Investigaciones de Willis Tower Watson revelan que solo el 45% de los empleados perciben los programas de bienestar como útiles, ya que muchas iniciativas no están adaptadas a las necesidades específicas de cada organización o de cada área. Esto ocurre cuando las empresas diseñan programas basados en tendencias generales, modas, y no en datos concretos de su propia organización. Y tenemos un cuarto impacto, que es el aumento del estrés organizacional y desgaste también del equipo. Un estudio de la American Psychological Association encontró que cuando los programas de bienestar no están alineados con las necesidades de los empleados, pueden generar el efecto contrario al deseado. O sea, en vez de promover bienestar, van a generar malestar, aumentando así la insatisfacción en las personas, pero también en el estrés en el equipo. El 65% de los empleados reportaron que las iniciativas de bienestar que no consideran su realidad laboral, sus características, su edad, ¿ya? Generan frustración y desconfianza hacia la empresa. ¿Por qué entonces es crucial un diagnóstico previo antes de diseñar? Porque permite identificar factores de riesgo y necesidades reales. Según la Organización Mundial de la Salud, las condiciones psicosociales y físicas del entorno laboral tienen un impacto directo en la salud mental y en el desempeño de las personas. Un diagnóstico basado en metodologías validadas, como el modelo de análisis de salud y bienestar empresarial, permite identificar qué áreas requieren intervención prioritaria. Vemos entonces que realizar un diagnóstico previo también facilita la participación y la personalización de estrategias. Tenemos acá las investigaciones de Gallup que han demostrado que los programas de bienestar que son personalizados, es decir, que son customizados a la realidad de cada organización, pueden aumentar la productividad entre un 21% y reducir esto tan delicado que tiene que ver con la gestión del talento, que es la rotación de los trabajadores en un 35%. El diseño de estrategias, en definitiva, que están alineadas con las características, con las necesidades, con los valores y además con la cultura organizacional, garantiza un mayor impacto y compromiso con los colaboradores. Otro aspecto importante, tenemos acá el informe de McKinsey & Company, señala que las empresas que invierten en diagnósticos previos, porque sabemos que es una inversión, cuando invierten, ¿cierto?, previo a la implementación o diseño de cualquier programa de bienestar, pueden reducir en un 40% los costos asociados a bajas por estrés, por rotación y pérdidas en la productividad. Esto se debe principalmente, lo hemos hablado muchas veces, pero estamos acá recordando, ¿cierto?, que se debe que las iniciativas diseñadas sobre una base de datos sólidos, identificados, priorizados, jerarquizados, generan mayor efectividad y un retorno a la inversión. El bienestar, entonces, laboral no debe ser visto como una serie de acciones aisladas o tendencias o de moda, ¿ya?, sino como una estrategia integral. Esto para nosotros es esencial, ya que un diagnóstico adecuado permite que las organizaciones no corran riesgo y no se perjudique, ¿cierto?, en definitiva, la sensación, la percepción de los colaboradores que se están diseñando cosas o se están implementando acciones, actividades que no están relacionadas con lo que realmente quieren. Y así estamos perdiendo la posibilidad real de ayudarlos en temas de salud y productividad. Estamos generando, por el contrario, desmotivación y pérdidas de recursos. Y algo importante también, que no lo hemos hablado mucho, pero que tiene que ver con la salud mental de los equipos de trabajo del área de recursos humanos que están preocupados del tema de bienestar. Por tanto, los equipos de trabajo o las organizaciones
que aseguran la coherencia entre un diagnóstico y los programas de bienestar laboral diseñados en concordancia a estos datos, van a obtener mejores resultados en retención, en satisfacción laboral, en desempeño organizacional. Pero principalmente van a permitir que la organización esté más saludable desde el punto de vista del bienestar laboral 360, que hemos conversado, en donde está la salud multidimensional. Pero vamos a ir en detalle. Tenemos la oportunidad en esta masterclass de hablar sobre la coherencia en el bienestar laboral y vamos a ver qué es lo que significa. Y en el fondo, en el contexto del bienestar laboral se refiere a la alineación directa. ¿Entre qué cosa? Entre los resultados de este diagnóstico que tenemos preparado y las intervenciones que se van a implementar. Entonces, es la capacidad del área de recursos humanos, de gestión de personas o el área que esté encargada del diseño de estos programas y proyectos en diseñarlos de acuerdo a las necesidades detectadas y también a la cultura organizacional. Saber qué organización estamos trabajando, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus valores, cuáles son sus hábitos, cuál es la forma que tienen de relacionarse entre colaboradores, cómo es el liderazgo, cómo es la innovación, cómo es la motivación, cómo es la comunicación, también nos va a permitir tener un diseño realmente exitoso. Este concepto entonces se sustenta en la idea de que un programa de bienestar solo será efectivo si responde a los hallazgos reales del diagnóstico inicial. Sin esta coherencia, las intervenciones pueden ser percibidas como irrelevantes o desconectadas de la realidad de los colaboradores. Entonces acá tenemos un flujo que tiene que ver con la coherencia, que es nosotros diseñamos el diagnóstico, implementamos el diagnóstico, concluimos el diagnóstico, tenemos un diagnóstico preciso. Esto nos va a permitir un programa adecuado y como resultado, porque acá ya viene la intervención. Cuando nosotros estudiamos y diagnosticamos, estamos conociendo, pero ya al diseñar programas de bienestar laboral, estamos interviniendo y tenemos que considerar múltiples variables para esta intervención. ¿Ya? El diagnóstico preciso identifica claramente cuáles son los factores de riesgo, en términos de bienestar laboral, cuáles son los niveles de estrés, la satisfacción laboral, la percepción del apoyo organizacional y entre otras dimensiones que ustedes determinaron. Ahora, un programa adecuado. Esto significa que las intervenciones deben abordar directamente los hallazgos del diagnóstico. Nosotras no conocemos solo por conocer. Como yo les decía, esto no es un estudio antropológico o sociológico con el fin y solo hecho de comprender y entender la organización. Acá nosotros estudiamos para diagnosticar y diagnosticamos para crear planes, programas y proyectos de bienestar que den resultados. Por ejemplo, si se detectaron altos niveles de agotamiento emocional, se deben priorizar intervenciones relacionadas con la carga laboral, como la implementación de pausas activas o ajustes en las jornadas laborales. Lógicamente, esto va a depender de la cultura organizacional, de las políticas que actualmente existan, de la disposición de los altos directivos para poder cambiar la situación. O sea, esto va a depender, lógicamente, de la customización o la personalización de la empresa. ¿Y qué son los resultados efectivos? El impacto del programa debe evaluarse a través de indicadores claves de desempeño alineados con los resultados esperados, como, por ejemplo, la reducción del ausentismo, el aumento de la satisfacción laboral, la baja del estrés, el aumento de la innovación. Son algunos KPI. Cada dimensión del bienestar, ya sea, hemos hablado que existen múltiples dimensiones, por ejemplo, físico, mental, emocional, social, familiar, espiritual, ¿cierto? Financiero, requiere estrategias diferenciadas para ser abordadas adecuadamente. El bienestar físico va a tener respuestas
y del diseño de propuestas de bienestar orientadas a esta dimensión, como por ejemplo implementación de programas de ejercicio, ergonomía o salud ocupacional. El bienestar mental va a estar relacionado con todo el apoyo psicológico que el colaborador pueda necesitar de acuerdo a las subdimensiones e indicadores que estén en riesgo. El bienestar social va a estar relacionado con generar propuestas o actividades de integración, fomento de relaciones interpersonales, que es para que sean más positivas, y también tenemos la necesidad de promover una cultura más respetuosa, inclusiva. Por ejemplo, el bienestar financiero, tenemos programas de educación financiera, asistencia en gestión de deudas, etc. ¿Ya? Entonces, el enfoque personalizado va a permitir que los resultados del diagnóstico tengan una respuesta para cada dimensión. En este caso, también si ustedes tienen operacionalizado muy fuertemente, se nos va a hacer mucho más simple porque vamos a tener identificadas las subdimensiones y abordar desde la subdimensión. Tenemos acá el flujo entonces que habla que es un ciclo de mejora continua, porque esto es un ciclo tecnológico, que se llama así. Tenemos el diagnóstico, detectamos las necesidades, intervenimos, ¿ya? Porque diseñamos el plan, lo implementamos, eso es intervención, luego evaluamos y luego retroalimentamos. Nosotros partimos de la base de que todo puede ser mejor, la mejora continua. Yo creo que nadie puede decir que no puede cambiar, que no pueden cambiarse las cosas, que los programas están bien como están y no pueden haber mejoras. La idea de esto es que exista una mejora continua y se escuche, ¿cierto? Muchos indicadores que nos pueden decir si vamos en la dirección correcta. El diagnóstico, yo se los dije muchas veces, no es un punto final, sino que es el comienzo de un proceso dinámico de esta mejora. Este ciclo se retroalimenta a través de evaluaciones periódicas que permiten ajustar las intervenciones según los resultados obtenidos. Y para repasar el fases del ciclo tecnológico, tenemos el diagnóstico, el diseño y la implementación, la evaluación del impacto y la retroalimentación. En síntesis, en palabras muy simples, el diagnóstico inicial tiene que ver con el levantamiento de datos a través de técnicas de recolección y análisis de datos. El diseño y implementación tiene que ver con la capacidad que tiene el profesional a cargo de usar la innovación, la data obtenida, para crear programas de bienestar adaptados a los hallazgos. La evaluación del impacto, la medición mediante los KPIs que nosotros mismos definimos, va a permitir saber si la actividad que diseñamos e implementamos es efectiva y tuvo algún impacto. Y la retroalimentación, como en todo ámbito de la vida, nos va a permitir ir ajustando las informaciones, los resultados, con el fin de poder siempre estar en este proceso tan importante que es la mejora. Acá tenemos, y les vamos a contar, solamente nombrar, que existe una herramienta que es la matriz de coherencia del diagnóstico programa, que es la MCDP. Esto nos permite ver, ¿cierto?, con claridad si va a estar esta coherencia entre la necesidad identificada, las intervenciones diseñadas, los indicadores de éxito que van a ser nuestros KPI y las evaluaciones posteriores. Es una matriz muy simple, se la voy a ir explicando, que puede ser utilizada con el fin de medir la coherencia. Por ejemplo, primero, en la primera columna está la dimensión del bienestar, que nosotros vamos a diseñar la intervención física, mental, social, espiritual, financiera, ¿ya? Emocional, mental. Y tenemos el hallazgo del diagnóstico. Ahí específicamente el porcentaje, el dato, el promedio, la calificación, que nos permite decir cuál es el hallazgo que tuvimos, es decir, probablemente la oportunidad que logramos detectar de mejora a través del riesgo en el semáforo de riesgo, de bienestar. Bueno, la intervención en la propuesta es lo que sugerimos en la tabla del árbol de oportunidades que nosotros transformamos la necesidad de detectar
en una mejora. Ahí la ponemos, en esta tablita. Vemos el indicador que nos va a decir qué aspecto, qué indicador me va a decir que lo que estamos interviniendo, lo que estamos implementando, tiene un resultado medible, efectivo. Ese es el indicador. Y el método de evaluación nos va a permitir identificar y planear con qué lo vamos a medir. Paso para aplicar la herramienta. Primero, definir qué dimensiones ustedes quieren utilizar. Y esto va a estar muy coherente con los resultados del diagnóstico. Luego, vamos a identificar exactamente qué hallazgos del diagnóstico o qué resultado o conclusión diagnóstica vamos a trabajar. Cada hallazgo debe ser vinculado a una acción concreta. Luego establecemos indicadores de éxito y definimos los métodos que lo vamos a evaluar. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender esta matriz de 5 columnas, que es muy simple, pero viene a ser como la tercera técnica. Después tenemos primero la técnica del semáforo de riesgo, después tenemos la técnica del árbol de oportunidades, que transformamos los riesgos en oportunidades, y después tenemos esta matriz que nos va a permitir medir la coherencia entre el riesgo, la oportunidad, ¿ya? Con el fin de poder evaluar su impacto. Dimensión, ejemplo mental. ¿Qué hallazgo del diagnóstico identificamos que necesitamos como prioridad intervenir? Que el 60% de los colaboradores reporta altos niveles de estrés. Una de las propuestas que tenemos de intervención, que nos dio como resultado de la tabla del árbol de oportunidades, es el taller de manejo de estrés y pausas activas. ¿Qué es lo que queremos impactar? Y nos va a darnos cuenta si esta actividad impactó. Es que queremos reducir el estrés en un 30%. Sabemos que un solo taller de manejo del estrés y una sola pausa activa, la verdad, es poco probable que tenga un impacto. Entonces tenemos que igual hacer esto como un programa, con diversas actividades, abordando distintas aristas, ¿ya? Y este método de evaluación, porque, ojo, esto no solamente es responsabilidad de bienestar y no solamente esta actividad va a reportar altos niveles de estrés y va a dar respuesta a este problema. ¿Ya? Aquí tenemos que tener, y lo hemos conversado, coherencia con otras áreas, tenemos que ver también la cultura, tenemos que ver qué es lo que está pasando, los líderes, qué está ocurriendo con ellos. Solo podemos darle herramienta a los colaboradores, pero eso no nos asegura el 100% de los resultados. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de diseño, hablamos de cultura de bienestar laboral, sí o sí, porque tenemos que darnos cuenta si estas actividades van a estar también en coherencia con la cultura. Y, por ejemplo, podríamos ver si ha habido, después de un programa, no de una actividad, de un programa, que significa un programa, una serie de actividades. Si esta serie de actividades con un objetivo en común, que es disminuir el estrés, podemos medirla, por ejemplo, bimestralmente, o sea, cada 2 meses, con un pequeño test de autopercepción del estrés. Pueden ser una o dos preguntas. Tenemos aquí otro ejemplo que tiene que ver con el 40% representa molestias musculoesqueléticos, implementación de programas de ergonomía. Acá es más fácil intervenir porque es monocausal. ¿Ya? La disminución, ¿qué queremos? Disminuir en un 20% estas molestias. Y ahí vamos de la mano con el registro de incidencias en el área de salud ocupacional. Recuerden que siempre tenemos que trabajar con otras áreas, porque los problemas son multidimensionales, no son desde una sola mirada, no son lineales. Tenemos baja integración entre áreas, que puede hablar de problemas en el clima laboral, hace falta actividades de integración, y queremos aumentar la integración. Aquí se pueden ir de la mano midiendo y viendo este impacto de un programa, serie de actividades, con otras que está realizando la organización en base a las encuestas de clima. Financiero, el 35% reporta preocupaciones financieras. Acá talleres de educación financiera que tienen que ser sistemáticos en el tiempo. ¿Ya? No solamente un taller de educación financiera de 60 minutos va a cambiar la vida a nadie. ¿Ya?
Sí es necesario también para nosotros que exista una disminución del estrés financiero, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar, después de estos talleres, con una serie de sesiones, cuestionarios antes y después de la intervención, para medir el spot factor. Y la balance vida-trabajo, acá sí que es complejo, mucho más complejo, porque nosotros podemos promover que exista este equilibrio, darle herramientas, ¿cierto? Implementar horarios flexibles, pero no depende de nuestra área solamente, ¿ya? Entonces, eso es un poquito más complejo de implementar. ¿Cuál es la ventaja de esta matriz? Que nos permite tener más claridad con los problemas detectados, con las acciones concretas, y también es bueno que nosotros sepamos que existen dimensiones que son mucho más complejas. Por ejemplo, el tema de músculo esquelético es más simple, no significa que más fácil, sino que más simple de abordar con temas de ergonomía que el estrés. El estrés, además, sabemos que es multicausal. El estrés financiero sí es un estrés específico que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con educación financiera y quizás ahí el impacto de nosotros con nuestro un programa bien hecho, robusto, que implique educación, que implique empatía también, puede tener más resultados. Bueno, y nos va a permitir hacer un seguimiento estructurado, una mejora continua, optimizar los recursos. Acá, uno de los problemas más grandes que tiene el área de bienestar en distintas organizaciones, en distintas instituciones y en distintos países. Yo les puedo contar que he tenido la fortuna de estar dentro y de observar como consultora eh, organizaciones de distintas áreas de la industria, clínicas, educacionales, una serie de mineras, y tenemos un problema en común. Primero que nada, que si la organización ve esto como un gasto y no como una inversión, el, la verdad que va a ser muy complicado poder diseñar programas de bienestar que impacten. Porque si ustedes se fijan, la mayoría de las evaluaciones no son post-actividad, sino que son post-programa. ¿Qué significa esto? Que luego de una serie de actividades con un mismo objetivo de transformación, más la coordinación con otras áreas de la organización, nos pueden permitir efectivamente evaluar. Nosotros contribuimos a la reducción del estrés, contribuimos a la mejora de la salud física, contribuimos, pero no es nuestra sola responsabilidad. Y otro aspecto que quiero compartir con ustedes es la bidireccionalidad de este tema. El bienestar laboral es bidireccional. ¿Qué significa eso? Está la responsabilidad del bienestar organizacional de la empresa, de la institución, que debe brindar las condiciones necesarias para que el ser humano tenga una experiencia como empleado grata y sana en la organización, pero también está la responsabilidad de la persona por su autocuidado. Podemos diseñar programas espectaculares, pero si la persona no tiene la conciencia de los hábitos saludables, de lo que significa realmente poner de su parte para estar sano, va a ser muy difícil. Por tanto, nunca olvidemos que debemos estar permanentemente educando, informando, sensibilizando, que una actividad como una pausa activa es muy valiosa, pero debe ir acompañado de marketing social, debe ir acompañado de webinar o talleres, debe ir acompañado también de comunicación con el fin de que las personas tomen conciencia de la importancia de hacer una pausa activa para su salud, para su beneficio propio, no solo para el beneficio de la organización. Tenemos muchísimos temas que hablar cuando hablamos de diseño. Esta masterclass está enfocada a darles un poquitito, digamos, hacerles como una introducción a lo que viene del ciclo tecnológico post
diagnóstico, que es el diseño de programas de bienestar. La invitación es a que ustedes, cuando diseñen, cuando planifiquen sus programas, entonces se hayan basado en este diagnóstico. Medir la coherencia a través de una matriz eh, no es algo complejo, porque nos va a permitir ver si hubo un impacto o no, pero también siempre considerar que es una matriz, ¿ya? Porque las cosas, especialmente del mundo psicosocial o biopsicosocial, si hablamos también de salud mental, son altamente complejas, son multifactoriales, hasta tiene factores genéticos, por tanto es difícil. Tener la claridad y transmitir también a sus líderes, a sus directivos, que ustedes contribuyen, que van a contribuir. Porque decir que ustedes se van a hacer cargo de la salud mental o del estrés en una organización es poco probable, por mucho que lo intenten, porque debe ser abordado multifactorialmente. ¿Ah? Em, bueno, la recomendación final es que utilicen el modelo MASBE, que nos va a permitir tener los datos necesarios, identificar los dolores a través del diagnóstico, estar siempre analizando, estar siempre buscando soluciones, evaluando y retroalimentando. Por tanto, esta es la masterclass de hoy. Espero sinceramente que les haya sido de utilidad. Queremos decirles que agradecemos mucho su presencia, que estamos muy contentos de que ustedes hayan participado en esta certificación. Y agradecemos entonces a todos los que están presentes hoy día, y voy a dejar a Edna y Tania. Vamos a pausar para que puedan ahí dar información, y ustedes si tienen alguna pregunta o lo que necesiten.